Reciba un cordial saludo, mi nombre es Fabio Aponte. El tema que vamos a ver a continuación es el método de estudio de caso. El método de estudio de caso es un mecanismo de estrategia metodológica que es utilizado para las investigaciones científicas. Esta es una herramienta muy importante porque con ella podemos resolver unas problemáticas que se nos presentan, sea a nivel social o una estadística. Este método de estudio se divide en dos, el cualitativo y el cuantitativo. Del cualitativo no tenemos casi información, ya que la mayoría de autores consideraban de que ese no era una herramienta o un mecanismo para llegar a la investigación científica, considerando que es un error, porque el método cuantitativo solamente se limita a traer unas cifras, unos datos o unas encuestas, mientras que el cualitativo es una forma de llegar a las personas para saber qué piensan ellas sobre sí mismas o sobre un caso problema. Este caso problema puede estar enfocado en el ámbito político, religioso, laboral o educativo, o algún otro tema de interés, ya que su objetivo es el de identificar una problemática y así obtener una información de hechos y significados sobre casos de su vida. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer una investigación científica sobre las personas que han perdido empleo en época de pandemia, si nos vamos por el método cuantitativo, haríamos una encuesta, esto nos arrojaría un muestreo de cifras y resultados. Mientras, si nos vamos por el método cualitativo, llegaríamos y haríamos una entrevista a la persona preguntándole cómo se sienten ahora que han perdido su empleo. Hay una gran diferencia. Esto nos arrojaría unos resultados, una serie de información que es la que necesitamos nosotros para llegar al objetivo de nuestra investigación. Tenemos que tener en cuenta de que el método de estudio de caso cualitativo no es una encuesta, es una entrevista que tenemos que llevar bien detallada, bien alineada, con respeto, con ética, con moral, ya que estamos entrando en un terreno muy delicado de la vida íntima de la persona y que ella nos está abriendo nosotros su forma de pensar. Muchas gracias. Mi nombre es Efraín Goiter Caraballo. Soy estudiante de la ESAP, curso el 9º semestre y el motivo de mi presentación es hacer la continuación de la exposición que realizan mis compañeros. En este caso, pues me toca abordar el tema de la investigación científica. Basándonos en este tema y con datos suministrados mediante escritos, podemos traer a referencia unas personas que son partícipes, unas personas que son eruditos en este tema. Entre esos encontramos al señor Jin. No vamos a hablar de la historia del señor Jin ni nada de eso. Vamos a hablar más que todo en lo que este señor pensaba, lo que él expresaba con base en lo que era la investigación científica. Él decía que la investigación científica tenía una modalidad que era empírica y que de esta manera empírica ella arrojaba una forma cuantitativa. ¿Qué relación tiene lo cuantitativo con lo empírico? Vamos a entender primero que la investigación cuantitativa tiene unas características. Dentro de sus características están que cuando se realiza, ella arroja datos numéricos. En la investigación que se hace de manera empírica, de igual forma, su fuerza también es datos numéricos. Pero el señor Jin acentuaba mucho de que esa investigación era poco confiable, de que esos datos no eran precisos. Y se hace una comparación
porque aparte de eso, existe otra modalidad de investigación que es la cualitativa, una forma cualitativa. Salen otros pensadores y se forma la polémica. ¿Cuál es la más aceptativa entre estos dos tipos de investigación? O la cuantitativa o la cualitativa. Se sopesa. Se llega a un feliz término, pero vamos a conocer también qué es la investigación cualitativa. ¿Qué es eso? ¿Para dónde va? ¿Cómo se hace? Cuando se va a realizar una investigación cuantitativa, vamos a hacer el paralelo de ambos. Con la investigación cuantitativa, se realiza de tal manera que los resultados que ella da son resultados numéricos. ¿Por qué hago énfasis en que es resultado numérico? Vamos a citar un caso. En cualquier población, si se va a realizar un censo y se va a aplicar la forma cuantitativa, se va a especificar el número de personas que realizan en X o Y lugar. Números. Si hay 11.000, 12.000, 5 personas, la cantidad que exista. Entonces, son personas, pero con un número determinado. Ella tiene una objetividad. ¿Cuál es? Realizar el censo. Ver la cantidad de personas que están en ese hábitat. Ok. La investigación cuantitativa se realiza de la siguiente manera. Ella se centra en resultados subjetivos. Tiene respuestas precisas. Precisas porque si nos vamos al mismo sitio donde se hizo el censo de las personas, se va a realizar, se va a especificar, no con datos numéricos. Y esa es la diferencia entre la cuantitativa y la cualitativa. De que es que la cuantitativa arroja datos numéricos, pero la cualitativa no. La cualitativa ve las personas y profundiza en la historia. Es decir, el por qué esas personas están en esa población. ¿Cuál fue el motivo que los llevó a llegar hasta esa población? Es decir, se centra, se mete en una investigación en conocer más la problemática. Bien, ahora bien, cuando hacemos la comparación sobre estas dos, también nosotros comenzamos a ver, nosotros comenzamos a encontrar de que de la manera cualitativa nos va a comenzar a arrojar el porqué de las cosas. En cambio que la investigación cuantitativa no. Ella nos va a expresar única y exclusivamente de una manera muy corta lo que nosotros estamos buscando. La cualitativa se entra más en la investigación. Esto fue lo que llevó a la gran polémica entre los pensadores, que entre otras cosas, pues, estaba el señor Strong, estaba el señor Bauer y otros pensadores. Eso era lo que a ellos los motivó a querer, pues, desmenuzar, tener claridad sobre este tema. Porque, ¿cuál fueron uno de los principales motivos? Es que estas investigaciones son con base a que debe arrojar datos, pero a empresas. Es decir, necesitamos datos que sean precisos. Bien, se llega a una conclusión. ¿Cuál es la conclusión? De que la investigación cualitativa
de la forma cualitativa como se realiza una investigación es la más certera, porque hay una mayor claridad en la investigación. No es tan somera como la empírica, a pesar de que es de gran ayuda cuando ella se está realizando. Bien, pero no, si se necesita una precisión, entonces se apunta con la cualitativa, que ha dado muy buenos resultados de esta manera, y se está en la evolución y en el crecimiento con las investigaciones de esta manera. Caso, construcción de estudio, caso de estudio que tiene una gran diferencia con la hipótesis conformada. Seguimos. Hay que resaltar la gran diferencia que existe entre la hipótesis de estudio y la proposición teórica. La proposición teórica está formulada en constructo de estudio de caso. Y la hipótesis de estudio está formulada en el estudio cuantitativo. La proposición teórica está formulada en dimensiones o variables, mientras que la hipótesis de estudio está formulada en cada dimensión, en cada variable o dimensión, dimensiones que forman parte de un constructo o factor. Adicionalmente, el gran pensador Jim surge una nueva idea, que es el protocolo de estudio de caso, como principal instrumento para asegurar la objetividad de sí mismo. Por lo tanto, este constituye la guía de los procedimientos que se deben realizar durante la fase de evidencia y contiene los siguientes elementos, los cuales son la semblanza de estudio de caso, pregunta de estudio de caso, procedimientos a realizar y guía de reporte del estudio de caso. Seguimos. La semblanza de estudio de caso es útil para integrar y entrenar a los miembros del equipo de investigación y contar con un referente que pueda presentar a quien desea conocer el proyecto. Por lo tanto, debe contar los siguientes elementos. Bueno, aquí la semblanza de estudio lo que busca es que los integrantes de la investigación se preparen juntamente, estén todos duchen todo el tema de la investigación, para así, si algún tercero quiere saber de qué se está tratando o qué tema están haciendo, ellos tengan la capacidad de saber darle claridad sobre el tema. Entonces, habla de presenta unos elementos que se deben de tener en cuenta, que son los siguientes: los antecedentes del proyecto, las principales típicos para investigar, las proposiciones teóricas para confirmar y la literatura grave. Entonces seguimos aquí con la pregunta que debe ser respondida por estudio de caso. Está distinta a garantizar que se obtenga la evidencia que se requiere para contar las proposiciones teóricas del estudio. No está destinada a la información, sino al investigador. Seguimos. Procedimientos que se debe realizar. Se establece suficiente instrumento para responder a las situaciones imprevistas que se puedan presentar en el campo. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que tienen que estar lo suficientemente los instrumentos que van a utilizar, tener un plan B por si algo no surge como ellos lo están esperando. También se dice que se pueden desaprovechar oportunidades inesperadas si no se tiene la capacidad de dar respuesta y suficiente flexibilidad. Y aquí en este sistema de procedimientos que se debe hacer, surge el principio triángulo de el principio de triangulación, y esto contiene los siguientes elementos, los cuales son transcripción de los datos, que es transcribir todas las entrevistas, las fichas, todos los datos que se recogen hay que transcribirlo. El análisis global y el análisis profundo.
El análisis global es tener en cuenta lo que se ha investigado o lo que se está plasmando con las lecturas relevantes. Y el análisis profundo es mirar las lecturas relevantes y lo que se... Mi nombre es Jorge Tapia. Voy a continuar con la exposición que nos tocó, el método de estudio de caso como estrategia metodológica de la investigación científica. El tema que voy a abordar es guía para el informe del estudio de caso. Como su nombre lo dice, esto es lo que nos va a permitir guiar el trabajo que estamos investigando. Es decir, el investigador diseña un informe básico estructurado para emitir una posible respuesta visible si la existe. Claro está, no quiere decir que exista una guía o un formato único para guiar el trabajo. Y digamos que aquí podemos estructurar el trabajo o guiarnos teniendo en cuenta lo siguiente: un prototipo, una selección de muestra, una definición de la unidad de análisis, recolección de la información, análisis de la información, análisis de sitio, transcripción de los datos. En ese prototipo nos permitirá corregir la información investigada en caso de que no la tengamos clara. También es un proceso protocolario, no obligatorio, que no es vinculado como una fase o como un paso para formular un trabajo investigativo. También nos ayuda a actualizar la temática, a investigar y una revisión continua de los documentos que me ayuden al trabajo investigativo. Por su parte, la selección de la muestra no hace referencia a una población específica o a una población X a investigar, sino que hace referencia a lo que hemos venido estudiando referente al tema escogido para el trabajo investigativo. Con ese paso a seguir nos daremos cuenta de qué existe y de qué no existe, es decir, artículos, documentos y demás. Con respecto al tema de nuestro trabajo investigativo, si solo existe uno o más documentos de apoyo, entrevistas, bases de datos, esto nos lleva a concluir y precisar en la muestra tamaño elegido para nuestro trabajo de investigación. Ciertos científicos como Patton y Einstein consideran que para elegir nuestra muestra del trabajo investigativo deberá ser de entre 4 y 10 documentos, entre artículos, entrevistas y otros. Además, tener la libertad al elegir el caso a estudiar. La definición de la unidad de análisis lo que nos permite es orientar si esta es simple o múltiple. Si es simple, es una sola unidad de análisis, es decir, un caso único con un subtema y unas unidades. Pero si es múltiple, tendrá una unidad principal de análisis, subunidades inversas en la unidad. La recolección de información, que es tal vez uno de los pasos más importantes, como dice el autor Jin, la fuente de los datos determinará la validez de la estructura de nuestro trabajo investigativo, teniendo relación los documentos entre sí. Es decir, los documentos deben tener relación entre sí del tema que vamos a abordar. La base de datos nos muestran documentos confiables que tienen estadísticas, entrevistas, encuestas relacionadas con nuestra muestra temática del trabajo investigativo, lo que nos permite también hacer por nuestro propio medio la forma de aplicación de distintos instrumentos de recolección de la información, tales como las entrevistas personales o estructuradas, encuestas, cuestionarios, observación directa, estructurada
observación directa no estructurada, revisión de documentos y de datos estadísticos relacionados con el fenómeno estudiado, entre otros. Por su parte, el análisis de la información para una mejor investigación cualitativa debe generar comprensión del problema, es decir, debemos entender lo que se está analizando allí en esa información. Debe ir ajustada a los parámetros de la estructura analítica del proyecto investigativo, lo que es la forma, lo que es el marco, la teoría, la letra, por lo que se recomienda leer detenidamente y volver a leer de ser necesario, tomar anotes de los aspectos más relevantes del documento. En lo posible, crear una línea de tiempo de los datos recolectados. El análisis de sitio va relacionado con la recolección e información. Se reorganiza los datos recolectados para hacer más fácil su verificación e identificación. La transcripción de los datos es un paso importante porque acá es donde nos familiarizamos más con el trabajo de la investigación. De esa forma realizamos una guía o una ruta con las notas recolectadas en los diferentes aspectos, bases de datos relacionados con nuestro objeto de estudio y el trabajo que se está investigando. Muchas gracias. Ok. En la guía del informe, para el informe del estudio de casos, como ya mi compañera anteriormente dijo, se dividen tiene varias etapas. Nosotros vamos a seguir continuando con las etapas. Luego de la última etapa, que es la transcripción de datos, vamos al foco de análisis. Esta es una etapa de parte de la guía en donde se define, el investigador define a ciencia cierta la comprensión de su problema de investigación en este trabajo. Es decir, va a determinar las diferencias y las similitudes con las guías y con los documentos de apoyo que anteriormente él ha investigado. Luego pasamos a una etapa del análisis profundo de la información. Este análisis busca identificar la información útil, o sea, de todo lo recolectado, de toda la información recolectada, voy a sacar lo útil, que es decir, lo que realmente me interesa demostrar en mi trabajo investigativo. Una vez que yo desarrolle esto, procedo a efectuar este análisis profundo de la información, donde voy a desplegar las ideas más relevantes, las distintas fuentes de información que consulté, donde se evidencian las relaciones entre las categorías establecidas y teniendo como base el marco teórico y los datos obtenidos. Una vez terminada el análisis profundo de la información, pasamos a la presentación del análisis al grupo de los investigadores. En esta etapa final, se puede decir, es donde yo muestro todo lo relacionado con el proceso que hemos venido teniendo en toda la guía para el informe del estudio de caso. Aquí vamos a tratar de mostrar, estructurar nuestro trabajo de investigación, en este caso con la finalidad de estar seguros de lo que nosotros consultamos finalmente es confiable, tiene fiabilidad y que las bases de datos de las cuales nosotros investigamos y nosotros pues tratamos de buscar esos documentos y esas clases de insumos para la información que queremos demostrar dentro de nuestro trabajo investigativo sea nuestro producto final, sea lo que queremos. Entonces, es aquí donde nosotros como investigadores nos vamos a relevar y nos vamos a demostrar ante el público, ante los posibles grupos de investigadores, nuestro interés, cómo la manera interpretamos la información, cómo conceptualizamos esas herramientas y todas estas series de procesos con la intención de darle validez a mi trabajo. Por último, la elaboración de la tesis.
En este paso es cuando no es el investigador, ya yo muestro mi trabajo final, donde ya le doy validez, donde ya le doy comprensión al problema y nos lleva a alcanzar el trabajo investigativo como de verdad lo queremos. Una vez terminadas todas estas etapas para la guía del informe, del estudio de caso dentro de este texto como una estrategia que nos muestra el autor, procedemos a hacer algunas conclusiones. Las conclusiones en este trabajo podemos decir que primeramente nos fortaleció como herramienta para poder llevar a cabo un trabajo investigativo de un problema que hemos identificado. Crecemos como profesionales ante este trabajo y ante este análisis que hemos hecho para buscarle de alguna manera una solución. Y el desarrollo, todo va evolucionando, todo tiene un desarrollo, todo tiene un inicio y una finalidad, pero todo debe estar soportado en un marco teórico y en un marco confiable para poder demostrar ante los demás que nuestro trabajo investigativo vale la pena. Con esto podemos decir 4 cosas muy puntuales, como cuáles, por lo menos las técnicas que podemos utilizar para un trabajo investigativo. Primero, debemos utilizar las fuentes de evidencias y múltiples, podemos consultar múltiples, hay muchas bases de datos que nos permite indagar, investigar, escudriñar de alguna manera nuestro caso o nuestro tema de investigación, que ahí podemos poner en práctica lo que es la recolecta de datos. Podemos también realizar un encadenamiento de las evidencias. ¿Cómo así? No solo lo que encontramos en las redes o en las plataformas que nos permiten buscar ciertos documentos de apoyo para nuestro estudio de caso, sino también nosotros como investigadores podemos llevarlo al campo. Podemos tener ciertas entrevistas, personalidades, evidencias, pero todo debe ser bajo la normatividad y bajo la realidad. Revisamos una y otra vez el informe, los confrontamos con investigadores que han hecho algún tipo de investigación sobre el mismo tema que yo escogí. Eso es una forma también de uno confrontar nuestra realidad con la que de pronto algunos autores han tenido anteriormente y que lo han llevado a la realidad ahora, y que podemos confrontarlo, podemos tener esa similitud. También aprendimos a por lo menos los participantes dentro de esta investigación, que no sean solos, sean aleatorios, pueden ser variados, ¿ya? Esto es analizando los datos de mi trabajo investigativo. Cuando nosotros analizamos estos datos, nos damos apropiación de nuestro trabajo, nos damos ese empoderamiento por nuestro trabajo y porque nos salga bien. Finalmente podemos decir que nuestro trabajo debe basarse en la confianza, en la fiabilidad, debe basarse en un mejor método para desarrollar un trabajo investigativo y de esa manera poder demostrar que nosotros como investigadores o como posibles investigadores podemos tener esa certeza de que nuestro trabajo va a ser bien demostrado. Muchísimas gracias. Pues nuestro CIPA, conformado por Fabio Aponte, Efren Goiter Caraballo, Jorge Luis Tapia García, José Iner Baloyes Mena y mi persona, Dalis Patricia Vivanco Ramírez, 9º semestre de Administración Pública Territorial, CETAP Cartagena.